Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas. Bueno, tengo el gusto de estar acompañado de Fabián Roa, que es el compositor a quien en este año estamos homenajeando con un concierto aquí en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Fabián, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, lo primero, la idea es conocer un poquito tu historia, cómo piensas acerca de la música, acerca de otras cosas. Entonces empecemos por lo más básico, y es cómo nació esa relación y esa curiosidad con la música. ¿En qué momento empezó y qué te llevó allá? Ok. ¿En qué momento empezó? No sé, yo sí creo que tenía por ahí, no sé, 13, 14 años. Y estaba de moda entre mis amigos aprender a tocar guitarra, pues Nirvana, toda esta cosa de rock. Que me gustó mucho. Todos estaban aprendiendo a tocar guitarra y se aproximaban a las canciones de una mejor manera, como que entendían la música de una mejor manera, ¿no? Yo escuchaba la música, pero me daba cuenta que el que interpretaba como que iba más allá. Entonces ahí empezó, yo quiero aprender a tocar guitarra. Entonces me metí en los cursos allá de Málaga, los de Confenalco, unos cursos de guitarra, 3 cursos súper tradicionales, obviamente, no era como de uno ve como el bolero, vals, ¿no? Súper sencillo. Pero ahí empezó como, digamos, la música como tal. Yo pienso que ahí empezó como el esfuerzo, la disciplina, ¿no? Ahí empezó la guitarra. Y creo que como leí en la reseña que tenemos aquí fuera de la sala, lo primero fue un grupo con amigos tocando rock. Sí, así fue, rock, punk, sí, el tipo de por así decirlo, de ruido, ¿no? Eran 3, 4 acordes, repetir, y ya, nos vemos al final. Pero ¿cómo se da el paso de ahí a la composición? Pues porque me parece que si uno, pues uno lo que ve en las familias de músicos clásicos, por llamarlos así, es que hay mucho tío que tocaba violín, y que todo es una familia donde casi que pueden armar un cuarteto o una pequeña orquesta de cámara porque todos se dedican a algún instrumento. Pero entiendo que tu familia no es de músicos. No hay un contacto directo musical, no. Y en Málaga pues tampoco es que haya los grandes conservatorios. No, es un pueblo pequeño, ¿no? Es, digamos, lo que puede ofrecer lo de cultura popular de las fiestas, ¿no? Toda la patronal, fiesta patronal, toda esa música, ese tipo de música, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el paso a querer escribir música? Pues porque un poco el ejercicio del rock, cuando uno está en el colegio, es a tocar covers, a recrear una cosa que ya existe, a tratar de aprender a través de canciones que ya fueron escritas y que justamente a uno le va bien siempre y cuando recree una música que ya suena en radio, que ya es un éxito. Claro. No sé, yo desde un comienzo siempre sentí que siempre me daba, pues no porque no quisiera, pero me daba pereza sacar covers. Lo sacaba, pero ya una vez lo tenía, no me producía como el mismo placer de jugar con los acordes. Eso sí hice desde un comienzo con mis grupos de punk y rock, yo compuse, ¿no? Que era como una variación de las canciones que tocábamos, pero pues ahí estaban, ¿no? Y con la letra también así tal cual. O sea, sí, era muy atrevido, digamos, y sobre todo inquieto. Pienso que era más que todo inquietud. Siempre fue así. Y entonces así fue con la música, con el punk rock. Ya luego llegué aquí a Bogotá y empecé a conocer más música. Y así, a medida que conocía también me iba lanzando, ¿no? Y sobre todo eso, siempre creando. Nunca lo vi como, ¿qué está haciendo? Sino, ¿por qué no? Si es que está ahí y se puede, está ahí a la mano, podemos. ¿Cuál era la reacción de los compañeros del grupo a insistir en no? No, pues le da mucha pereza porque no quieren aprenderse más cosas, nuevas notas, ¿no? Es un esfuerzo adicional, ¿no? No querían, pero intentemos, y no. Al final los lograba convencer, no porque la música fuera buena, sino yo no porque sé qué le decía, pero no, intentemos, mire que así empezaba todo, bla, bla. Entonces, sí, bueno, hagámosle, demos, sí, hagamos. Y el paso ya a la música, pues pasar del rock a componer, digamos, en un estilo que viene de una tradición más europea, más de conservatorio. ¿Cómo fue ese paso hacia una música más
técnica, por llamarlo así de alguna manera. Claro, yo pienso que mi transición no fue tan difícil porque en el rock lo que llamamos en la música académica las disonancias, ¿cierto? Es algo muy común. Entonces las segundas menores y tritonos, yo estaba ya acostumbrado a todas esas sonoridades. Y cuando llegué ya y conocí a Bartók, pues yo decía, a ver, esto es súper chévere, es como rock pero sin distorsión, ¿no? Entonces, claro, me gustó y me sentí como súper bien, o sea, era como rock pero en otro tipo de rock, ¿no? Entonces me sentí súper bien, apenas vimos Bartók, mis compañeros, obviamente mucha gente Bartók, ¿esto qué es, no? Pero yo me sentí siempre como muy agradado, entonces no sentí esa transición como tan difícil, yo llegué ahí. Pero lo primero que tú estudiaste no fue música, fue física. Sí, fue física, sí. Sí, pues realmente son mis dos pasiones, ¿no? El universo y la música. Yo empecé con la física, pero también era muy demandante y ya cuando me daba cuenta que no me quedaba tiempo, salía de la casa como a las 6 de la mañana, llegaba también como a las 8 de la noche y no me quedaba tiempo ni energía para coger la guitarra ni nada. Y me di cuenta que eso me estaba deprimiendo, ¿no? Me estaba como que opacando. Y yo, bueno, pero ¿qué pasa si pienso que la física es lo mío y mi hobby es la música, ¿no? Luego me di cuenta que era más bien al revés, ¿no? Me encanta, sigo leyendo sobre las estrellas y sobre todo eso, pero pues prefiero pasar el día tocando. Okay, un tema como de la razón y la pasión. Exacto. Ok, muy Sí, sí. Y porque además me parece interesante viendo un poco y seguramente ahondaremos en eso. Siento que en tu música hay mucha descripción, hay mucha base, pues no quisiera llamarla racional, pero sí hay un asidero o unas anclas a elementos extramusicales donde claramente hay una decisión racional de usar un poema, de usar una película, de usar una referencia histórica para componer, que quizás refleja un poco ese espíritu más sosegado, menos pasional, pero que está presente en la música, ¿no? Sí, claro, sí, lo que yo hablaba, a mí me parece que el acto de componer, independiente de todo, yo empecé obviamente sin hacerlo, sin notar lo que estaba haciendo, pero ya a medida que me di cuenta de lo que estaba haciendo o lo que se puede hacer con el acto de componer, me di cuenta que claro, que es muy importante y si no es, me parece que es lo más importante, lo que lo lleva, la intención, ¿no? Que lo lleva a uno a componer, no simplemente las notas por las notas, sino la intención, ¿no? Que haya algo, algo. Entonces por eso me alimento de otras áreas, ¿no? De todas las artes, digamos, y siento cuando veo un poema que me habla, yo siento la música y digo, uff, sentí algo allá adentro, tengo que sacarlo, ¿no? Digamos, entonces yo los busco, pero ellos son los que me llaman, yo como que no les digo, bueno, ¿qué hay en este poema? No, yo cuando siento, ellos, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay, sí, siento que hay algo, entonces con eso. ¿El ingreso a la universidad fue a composición inmediatamente o a guitarra? Yo entré a composición comercial, realmente no entré ahorita porque la composición clásica requería muchas más cosas y yo no tenía ni piano, ni solfeo, ni nada. Entonces sí, me dijeron como si va a entrar, tiene que ir más bien composición comercial, no, los requerimientos no son tan altos como para composición clásica. Y yo, bueno, composición comercial. Sí, también tocaba guitarra eléctrica, yo tocaba guitarra eléctrica, entonces por eso me dijeron composición comercial. Y ya ahí fue cuando entré, fue que los primeros semestres igual los vemos juntos. Y yo, pues yo me quedé fue allá, yo dije, no, yo me quiero quedar en esta parte, ¿no? De hecho, los primeros semestres en la universidad son clásicos, entonces más adelante es que se ven lo popular o lo esto. Entonces mis compañeros que entraron a comercial estaban como, no, queremos comercial. Y yo, no, yo estoy contento, déjenme acá. Esa escogencia de la Javeriana se dio simplemente porque física también lo estudiaste en la Javeriana. No, en los Andes. Ah, ok. ¿Y cómo se dio la escogencia de la Javeriana en ese momento? ¿Por qué no los Andes? ¿O sabías que había algún maestro de composición ahí en la Javeriana? Sí, pues obviamente sí me la recomendaron y yo también pensaba que era como el lugar donde podría yo, digamos, me llamaba mucho la atención, digamos, como todo
el alrededor que se podía generar el ambiente musical que estaba en ese momento en la Javeriana, ¿no? Tanto jazzístico, y había mucha gente, entonces digo, súper, me puedo nutrir ahí, entonces pensaba que era como el lugar. ¿Y qué impacto tuvo eso en ese ambiente tan rico que acabas de describir, en tu concepto de la música y de tu música, de lo que tú querías expresar como compositor? Ah, ok, en la universidad te refieres cuando entré. Sí. Bueno, la universidad fue maravillosa en el sentido de que todos los días me iba a casa con muchas preguntas, ¿no? Y que la biblioteca de la universidad estaba 24 horas, eso siempre me encantaba, entonces, digamos, sí, yo soy súper ratón de biblioteca, me encantaba ir a mirar todos los libros de música, ¿no? Secciones allá, ¿qué hay? ¿Qué no he visto, no? ¿Qué puede haber que me interese súper, no sé, debe haber algo que me interese? Y siempre encontraba algo, evidentemente. Entonces, yo pienso que, evidentemente, también el contacto cultural con mis compañeros que me recomendaban muchas cosas, ingenieros, intérpretes, gente de artes visuales, ¿no? Y más mi espacio ahí, la biblioteca, que era hermoso, ¿no? Ese espacio era, sí, muy chévere. ¿Y Bogotá como tal en su oferta cultural era también una fuente de...? Sí, yo de hecho cuando apenas terminé el de Málaga me fui para Bucaramanga, ¿no? Como a la UIS. Pero pues estando allá me di cuenta que yo quería realmente Bogotá, mis compañeros estaban aquí en Bogotá, la metrópolis, lo que significaba, yo ya conocía Bogotá, había venido a conciertos de rock y aquí todo estaba a la mano, como toda esa información a la mano me parecía súper interesante, ¿no? Y también el hecho de que pensar que una ciudad no durmiera, como yo vengo de un pueblo, ¿no? Allá se apaga, a las 8 está todo off. Y el hecho de que aquí hubiera como un flujo constante de todo me parecía como hermoso, ¿no? Que algo pasa mientras duermo siempre. Entonces eso me parecía súper interesante. Después llegan en 2008 el Premio Nacional de Composición, que creo que es como el primer momento en que algunos sabemos algo acerca del nombre de Fabián Roa. ¿Cómo fue el proceso de presentarse a ese concurso, de la decisión? Pues detalles, o sea, ¿la obra ya existía o el concurso exigía un formato? Bien. Hay profesores también, esto es todo como para que eches la carreta completa, hay profesores que también prefieren que sus estudiantes se presenten en momentos de mayor madurez a concursos o audiciones, en el caso de instrumentistas. No sé cómo haya sido la discusión con tus profesores en ese momento. Inclusive sé de gente que se revela y dice, no me importa lo que diga el profesor, yo me presento a ver qué pasa. Sí, claro, y de todos los casos. En mi caso fue especial porque yo no pensaba presentarme ni nada. Yo sabía que todos los años ahí, pues ya en la universidad uno conoce, ¿no? De las convocatorias, de los espacios que pueden abrir, que hay aquí en Colombia para los compositores. Y en ese año yo estaba trabajando en la universidad en composición, ese formato, un quinteto de bronces. Y alguien en la universidad, no recuerdo, pero fue alguien en la universidad me dijo que el formato que estábamos trabajando, porque éramos varios compañeros, servía para aplicar al concurso del ministerio. Entonces, ¿El concurso qué exigía? Que fueras menor de 25 años y que escribieras una obra entre 5 o 15 minutos para un formato de 2 trompetas, corno, trombón y tuba. O sea, sí era para quinteto de... Sí, era quinteto. Sí, generalmente los concursos de composición son bastante estrictos en la instrumentación. Entonces, tuba, ¿no? Entonces sí. Y pues yo esa obra la estuve trabajando ahí en la universidad con Guillermo. Yo estaba trabajando con Guillermo. Guillermo Gaviria. Sí, él era mi maestro en instrumentos de composición. Y mis inquietudes en ese momento era como... Bueno, a mí siempre los instrumentos de metal me encantan, sobre todo los instrumentos graves, lo que es la tuba y el trombón, más que la trompeta y el corno. Entonces yo no quería componer para ese quinteto. ¿Por qué no podemos hacer otros formatos? No, es quinteto.
pero podemos meterle algo más, no porque todos tienen que componer quinteto, Fabián, es quinteto, 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 entonces, bueno. Guillermo es muy estricto en eso, ¿no? Sí, no, y sobre todo es como el plan, ¿no? Digamos, el plan de ese semestre para tantos estudiantes de composición tal, ¿no? Entonces, digamos, no se puede abrir, es ensamble, quinteto, sí o sí, para todos. Entonces, tocó hacerlo. Tocó hacerlo. Y nada, ahí empecé a jugar con un poco de efectos, cierto que me gustaban mucho de las sordinas, como sirenas, ¿no? Me empecé a imaginar como música por allá, bueno, ¿qué hago con un quinteto, no? Yo imaginaba, bueno, tengo la papayera del pueblo, ¿y qué más puedo hacer con eso? Porque es la reminiscencia que tengo de eso. Entonces, nada, empecé a jugar con eso, también mucha literatura, ¿no? Mucha música, que también me parece hermoso. De las cosas más hermosas de la universidad es cuando el profesor llega con literatura y te dice, mira, vas a componer para tal cosa, te recomiendo tales obras, tales obras, ¿no? Es un filtro, ¿no? Que te llega a ti, bueno, de obras que realmente para una persona son importantes y uno cuando las descubre uno dice, wow, sí, gracias, muchas gracias, ¿no? Yo pienso que las cosas más gratas que uno tiene de un profesor. Entonces, nada, trabajé la obra, terminé. Y yo le dije a Guillermo, creo que sí, yo le dije a Guillermo que tenía ganas de mandarla, me dijo, sí, ¿por qué no? Mándela, ¿no? Y Guillermo, sí, conmigo siempre, digamos, en ese sentido en la universidad todos mis maestros nunca me privaron, digamos. Al contrario, me decían, bueno, ¿y para cuándo el otro, no? Ok, yo no. No. Y había profesores que clasificaran también para presentarse al concurso, ¿o no? Bueno, eso también es otra cosa también, pero eso fue en otros concursos, ¿no? Ya en otros concursos que sí ya me daba cuenta que también unos profesores han participado, ¿no? Ya también me da un poco de pena. Y sí, porque igual un concurso no define nada, es solo un momento, no define qué es mejor arte o qué peor, es como un evento, ¿no? Entonces, pero pues si alguien lo toma de mala manera, sí puede ser algo negativo, ¿no? Como también creerse que ha pasado algo, ¿no? Si al fin y al cabo es una búsqueda siempre. ¿Y qué pasó con el, bueno, te ganaste el concurso, ¿y eso qué efectos tuvo? En Pero, tu escritura. Pero no, yo en ese concurso también hay que decirlo, pero también porque tocó, me lo dieron fue porque no se podía dejar desierto, porque yo había escrito ahí unas cosas en el trombón que no se podían escribir. Entonces el jurado dijo como, la escritura es interesante, los sonidos son muy buenos, pero el hombre no conoce del trombón, ¿no? No se puede tocar lo que escribió. Como el ministerio no la puede dejar sola, entonces se la damos aquí al hombre, ¿no? Pero corrija. Sí, pero y el jurado, yo recuerdo porque me dieron el acta, por favor, queremos que se pueda declarar desierto el premio de composición. Entonces, claro, yo gané, pero también con ese comentario dije, bueno, hay muchas cosas que me faltan, ¿no? Digamos, puede ser que hay cosas positivas, pero también hay cosas que faltan. Obviamente en la universidad pues fue revuelo, muy bien, Fabián, qué bien. Pues yo no sé, bueno, ahí vamos. Y pienso que lo más importante fue dos cosas. Con los concursos me llevó a terminar las obras, ¿no? Y a no pensar un estándar de universidad, sino un estándar, pues no sé, universal, por así decirlo, ¿no? Como profesional o ya. No, yo ponía la vara súper alta, ¿no? Digamos. Entonces, digamos, sí, por eso era más allá que ganara o no el concurso, yo quería terminar las obras y exigirme ya hasta donde más me pidiera, esto es lo que tengo, no tengo más. ¿Qué otro eco o respuesta tiene uno en esa etapa formativa, aparte de los profesores y en el caso de quien se presenta a concursos, pues tener retroalimentación? Me parece un tema difícil. Sí, claro. Bueno, pero el primer concurso fue importante porque mi familia, ¿no? Digamos, el salir de física y meterme en la música ya fue complicado. Entonces yo igual también sabía como la música es complicado, ¿no? Bueno, que quiero demostrar de alguna manera que a ellos, ¿no? A mi familia, que sí puedo hacer esto, ¿no? Que siento que puedo. Entonces sí, ese primer concurso fue súper, eso, como quitarme un peso de encima un poco, ¿no? Como decirles a ellos yo puedo y también decirme a mí como, bueno, créase, ¿no? Póngase en el camino y trabaje fuerte y verá que puede hacer algo. ¿Y corregiste la obra? Sí, claramente. ¿Cómo se hizo ese trabajo? ¿Con algún trombonista al lado? No, era súper sencillo. Sí, igual la obra la tuvieron que grabar y con el trombonista me dijo, mira, esto se puede hacer y esto no, ¿no? Bien, y así pasó. Pero hasta el sol de hoy me siguen pasando errores en la música y cualquier cosita, digamos.
Antes pensaba que era como, ¿por qué se me escapan esas cosas? Pero cada vez que me hago más viejo y también le pregunto allá que gente mayor y gente muy sabia también les pasa lo mismo. Entonces es parte normal del quehacer, ¿no? Pues es un diálogo, ¿no? La música al final es una construcción Y yo pienso que es una y búsqueda. si no fuera así, no habría necesidad de ensayar las mismas, la novena de Beethoven no habría necesidad de ensayarla como se tiene que ensayar para cada concierto. Exactamente, sí. No basta con repetir, hay que sentir la música, ¿no? Totalmente. Muy bien. Después de esto yo veo un poco en tu hoja de vida que vienen un poco de concursos muy seguidos al año siguiente, en 2009. ¿Cómo se dio ese proceso? Además, entiendo que ese mismo año te retiras de la universidad. Sí, ¿no? de hecho me retiré para poder, pues quería que era componer noche y día, eso es lo que quería hacer. El otro día hablábamos y me gustaría que ahondaras un poquito en eso, que el motivo para retirarte de la universidad era para poder escribir más y que las obligaciones mismas de la universidad no te permitían Sí, el tiempo eso de es algo componer. que, sí, cualquier persona que entre en una carrera de arte se da cuenta que no queda tiempo de hacer lo que uno entró. O sea, porque hay un resto de obligaciones que igual son necesarias, yo digo que no sean necesarias, pero que yo en ese momento me sentí como, estaba como tan lleno de tanta música, ¿no? Que yo decía, no, déjenme canalizar esto. Yo sentía que tenía que sacar eso. ¿Cómo hubieras negociado eso? Porque hace unas semanas teníamos aquí una discusión también con el flautista Gaspar Hoyos y caímos quizás en una discusión relacionada, no diría que es la misma discusión, acerca de cómo la música antes era un tema del maestro y el aprendiz y una estructura casi medieval, pero que en la academia actual pues estamos hablando de semestres con vacaciones y entonces el estudiante de lo que sea, del instrumento de composición, pues tiene el derecho a irse 3 meses de veraneo y dejar su instrumento tirado y volver y retomar, y lo que tienes que cumplir con un currículum, pero se pierde un poco esa continuidad y esa exigencia. ¿Qué hubieras, si hubiera estado en tu poder en ese momento, qué le hubieras dicho a la universidad? No quiero continuar con mis estudios, pero necesito tiempo para escribir música. No, yo he visto que no hubiera sido posible, porque pasaron varios factores, ahí también varios profesores se fueron, entonces yo también perdí un poco el entusiasmo, ¿no? Y también me di cuenta que nada me va a impulsar más que mis ganas, mis propias ganas. Y que el estándar alto que uno maneje o bajito que uno maneje se lo pones uno, ya esté aquí, ¿no? En Tokio, en donde sea, ¿no? Eso también me di cuenta también por medio también de los concursos, ¿no? Y también de mi familia. Mis papás también siempre han sido una gente muy trabajadora, entonces yo sé que el trabajo fuerte solo tiene buenas recompensas. Y entonces ahí la decisión de presentarse fueron 4 concursos, ¿no? En 2009. Sí, fueron 4. El de La Habana, Barcelona, el de Ciudad de Bogotá y el de la Filarmónica. Ah, sí, fueron 4, sí. Sé yo más. Sí. No, ya ni recuerdo. Sí, entonces sí, uno fue el primer semestre y los otros fueron el segundo semestre, ya que me dediqué de lleno. Los de Bogotá me parecen interesantes porque, si no estoy mal, ambos los promovía la Filarmónica de Bogotá, ¿cierto? Hay uno que es el de Ciudad de Bogotá, que incluye, pues que fue por una obra que se va a interpretar mañana en el concierto y que tiene un poema de León de Greif. ¿Cómo nace esa obra? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué ese poema en particular? Bueno, Balada es mi primera única obra para voz. Tenía ganas de entrar al ensamble Pierrot, digamos, me parece súper interesante, súper bonito, me parece que es un formato que tiene muchas cosas por decir. ¿Y es Pierrot puro, no tiene...? Sí, era Pierrot, sí, ahí Pierrot puro, sí. La obra era para clarinete, piano, violín, cello, percusión, lo único es percusión y voz, ¿no? Quizá la percusión ahí. Entonces empecé con la búsqueda de poemas y de poemas latinoamericanos o colombianos, ¿no? Algo que
que me interesara, que tuviera una forma, unos colores, algo que me llamara la atención. ¿Y era más abierto el formato para este concurso o también? No, generalmente sí, también así. También estaba... Sí, también ok. está estricto. Ah, no, mentiras. Me parece que estaba un poco abierto, pero sí requería cantante, pero estaba como un poco abierto en el sentido de que se podía uno jugar con el ensamble. Entonces encontré Balada del Tiempo Perdido, de León de Grave. Me llamó la atención porque tenía 3 partes, ¿no? Por los colores y por esa atmósfera de que nomás tiene ya el título, ¿no? Balada del Tiempo Perdido, y cuando es como cuando empieza uno a leer el poema, él empieza a narrar como todas las cosas que se han perdido, ¿no? Todo el tiempo que se ha aprovechado. Entonces me pareció como súper lindo porque es como un poema un poco desesperado, ¿no? De muchas cosas que han pasado y él se da cuenta en un momento que se fue, ¿no? Ya todo se fue. Entonces me pareció hermoso como ese sentimiento, como llevarlo a la música. Y sí, y también las texturas, ¿no? Tienen muchos vocablos crisopáceos, cristalinos. Es difícil, ¿no? Es difícil porque es literatura del siglo pasado, ¿no? Casi 100 años. ¿Y era tu primera obra y dices que es la única vocal? Sí, es la única. ¿Y eso lo trabajaste con algún cantante? Pues tuve asesoría de profesores y eso, claro. Y más sin embargo, de todos modos, mira, es difícil. O sea, las horas para voz son muy complicadas, pero cuando salen son hermosas porque la voz tiene algo que no tiene otro instrumento, que es maravilloso, ¿no? Digamos, las posibilidades de vibrato, entonación, intención que tiene ese instrumento, ¿no? Entonces, claro, buscaba eso, buscaba como esos colores. Entonces, cuando encontré ese poema, que también era difícil, sobre todo por las palabras, yo dije, ¿seré capaz? Jugué un poco y dije, no, hagamos como siempre, ¿no? Sí, sin pensar 2 veces, descaradamente al papel de una vez. Sí. Y el proceso fue, quiero escribir algo para vos, voy a leer poemas, a ver cuál me... Sí, exacto, sí. Sí, digamos, sí, lo que te digo, yo busco que haya un clic. Cuando no hay un clic no me siento a componer porque siento que me salen son ejercicios de escalas o cosas ahí que no tienen sentido. Y bueno, y te ganaste ese concurso también. ¿Sabes quiénes eran los jurados o qué criterios tuvieron en cuenta o alguna reseña de por qué esta obra les llamó la atención? Bueno, yo fui, aunque prefiero no decir quiénes son los jurados, porque igual son todos muy buenos, pero me refiero que me parece súper bonita la experiencia, es que yo fui y cuando fui también habían profesores y eso delante, digamos, porque iban a leer quién era el ganador, ¿no? Entonces, como citaron a los compositores a ver quién era el ganador. Porque usualmente eso se hace con seudónimo, ¿no? Sí, exactamente, entonces sí, entonces citaron fue como allá para, vamos a abrir la carta a ver quién ganó, ¿no? Entonces ganó el fulanito, entonces el fulanito es, entonces sí. Sí, para las personas que no conocen y me corriges tú, o sea, un compositor presenta su partitura con un seudónimo, los jurados evalúan las partituras, escogen y ganó Tigre Pintado. Y Tigre Pintado era, pues no sé cuál era el seudónimo. No, mi seudónimo era Bombarda, que es un hechizo de Harry Potter, ¿no? Explosión, y así empieza la obra, ¡pum! Entonces, sí, generalmente también mis seudónimos tienen que estar alusivos también a todo el trabajo que se hace. Sí, todo es un hilo, ¿no? Un hilo conductor. Harry Potter con Leo Teref. Excelente. La otra obra, que además también era un concurso de la Filarmónica de Bogotá, que manejaba en ese momento todos los temas musicales de la ciudad, era para orquesta y era con motivo del Bicentenario. Cuéntanos un poquito acerca de esa obra, si la escribiste también para el concurso o si había nacido antes, porque es un tema muy, muy específico, o sea, el Bicentenario. Sí. No, esa obra sí ya, como te digo, yo ahí salí de componer de la universidad, entonces sí, yo me dediqué a componer, entonces busqué unos concursos que me sintiera cómodo y que pudiera atacarlos, como pudiera componer. Claro que de orquesta sí fue titánica, porque el tiempo fue poco y... Y era a nivel latinoamericano, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, tengo ese vago recuerdo. Creo que sí. Nada, otra vez primera obra para orquesta.
Eso es, el score, ver eso en el computador de uno, eso es terrible. ¿Y Es compones, como, compones al piano, compones poniendo notas, Eh, te lo imaginas y después lo... no, generalmente, bueno, depende. Hoy en día compongo diferente, pero en ese momento tenía que ser sobre el programa por si quería mandar, porque no había tiempo de bosquejo, no. Era prácticamente componer, editar y mandar. Entonces, Wow. sí. Sí, sí, era muy poco tiempo porque si tú ves, esas obras se hicieron fue en ese semestre, no estaban hechas antes. ¿Y la orquestación la escogiste grande o económica? O... Súper grande. Obviamente también tuve asesoría ahí de mi maestro Carlos Julio Ramírez, que es un gran orquestador, y ahí escogimos súper grande, súper grande. Uy, súper grande. Sí, no, 6 cornos no, 4 cornos, sí, 3 trompetas, 3 trombones, una tuba, creo que 4 percusionistas. O sea, era full orquesta, fue full orquesta. Y sí, la hice en pro de, incluso tiene nombres alusivos, incluso el último momento tiene una variación al himno nacional, que ellos me llamaron y me dijeron que no sabían si era posible darme el premio porque no sabían si estaba infringiendo alguna ley con eso que había hecho. Y yo, por Dios, no tenía ni idea. O Gloria y Marcesín. Sí, sí, empieza un cambio de eso, es una variación a eso, entonces claro. Pero no, ahí, no sé, el director en ese entonces era Chambadal, creo que era. Sí, vio algo, lastimosamente no pude estar en ese, para el estreno de esa obra porque... ¿No pudiste estar? No pude estar porque en ese entonces también se estrenaba otra en Barcelona y también estaba el festival del que ganaba el año pasado, entonces no pude estar. Wow. Pero bueno, ¿qué supiste del estreno? ¿Pudiste ver? Porque la Filarmónica graba todo en Sí, audio, sí, en no, video. sí, no, ¿Pudiste escucharla después? sí, no, y papá tenía el DVD todo súper, yo ya luego lo vi súper, ¿no? Fue una buena interpretación, me gustó, sí. Obviamente era mi primera obra para orquesta y muchas cosas que uno dice, bueno, pero súper, cuando uno ya escucha la música, ¿no? El metal, la percusión, es increíble. Cada vez que pasa eso, que pasa la música de papel, la realidad, no lo puedo creer, digo, wow, eso tiene mucho poder, más allá de que estas notas no son mías, la música yo pienso que eso es el creador, ¿no? Nosotros simplemente jugamos con un poco de eso, pero eso no pertenece a los músicos, cuando le dan vida, son de ellos. Y siempre hay, pregunto, ¿hay un remordimiento alguna vez de, hubiera escrito más bien esto aquí o esa nota sobraba? O... Sí, claro, yo pienso que... ¿Y editaste entonces la obra después o no? ¿Cuál? La de Fragores, la que... No, yo la dejé así porque lo que te digo que me parece necesario, también ya me di cuenta también de las cosas lindas de poder estudiar con compositores mayores, es preguntarle todo ese tipo de inquietudes que uno tiene y darse cuenta que va a pasar y le va a pasar a todos, ¿no? Que quizás eso se pudo hacer de alguna u otra manera. Beethoven corrigió esas sinfonías cuantas veces pudo, porque precisamente es un proceso de pulir las cosas. Entonces, a mí me parece sano dejarlo así para ver de dónde vengo, ¿cierto? Y hacia dónde voy. En el sentido que, claro, haría muchas cosas diferentes, claro, pero igual, ahora que lo miro y lo que escucho, siento que era ese momento que tenía que salir así, ¿no? No pudo salir de otra manera, ese momento fue que salió así. ¿Hubo alguna reseña o algún comentario acerca de esa obra? De Fragores, bueno, hicieron una internamente para la Filarmónica. Como dato curioso también me contaron que en el movimiento este que empezaba las trompetas, alguna gente se paró, ¿no? Sí, entonces sí, yo hubiera querido estar ahí, no, pero no. Entonces sí, eso es que fue un dato ahí. Y bien, eran una marcha, unos movimientos así súper como alusivos, ¿no? A la independencia. ¿Hay algún proyecto de grabarla, esa obra? No, aunque pues yo preferiría ahorita precisamente ahorita estoy componiendo nuevamente para orquesta, ya precisamente quiero hacer una obra para orquesta que pueda como sentirme un poco más cómodo, ¿no? Ahí estaba un poco explorando, ¿no? Mirando, ya ahora pienso que podría ser, lo que estoy haciendo me siento un poco más cómodo, digamos, entonces digamos, esa obra me parece que es bien, pero está allá, ¿no? Me parece que debe dejarse allá. Yo siempre hago unas preguntas que son un poco
como institucionales, pero también creo que me alimentan a mí mucho en cuanto a diseñar el tipo de actividades que hacemos aquí en el Banco de la República. Y sobre esta obra tenía una duda y es, claro, es una obra que se solicitó para celebrar el bicentenario de la independencia. Muchos países latinoamericanos pues coincidían con ese aniversario y pues con Simón Bolívar también siendo su libertador. Me pregunto si esa es una obra que ya fuera de ese contexto es fácil que tenga una vida adicional. O sea, si estas obras tan estrictas y tan pensadas para un momento histórico, pero una celebración puntual, es fácil darles una vida después. ¿Tú cómo te sientes con esa obra? Pues lo que te digo, me parece que cabe dentro del marco de una conmemoración de esa, y por eso fue que se llevó a cabo, digamos. Más no era como otro tipo, tú sabes que tengo otras obras, ¿no? Poemas, y esto es netamente alusivo a eso. Entonces sí me parece que como una marcha, la marcha debe tocarse cuando es la marcha. Entonces me parece que es música para ese momento, ¿no? O sea, que sí sería difícil pensar en reponerla fuera de un contexto del Bicentenario. Me parece que en un día, por ejemplo, de algo de independencia tendría algo que ver, ¿no? No necesariamente como que tengan que ser de bicentenario, pero sí algo alusivo a la patria, ¿no? Alusivo a lo... 20 de julio la podemos tocar. Exactamente, exactamente. Sí, porque digamos tiene ese color como de batalla, ¿cierto? Entonces, claro, es un poco, digamos, no es programático como tal, pero sí es un poco alusivo, ¿no? Y claro, si estamos en esa fecha y decimos, esto es hay una que tengo, la batalla del pantano, que es una marcha tipo Star Wars. Que es de esa obra. De Fragore, sí. Chan, charararán, chan. Más así. Entonces, claro, es gente marchando. Bueno, y después, ese mismo año estuvieron los otros dos concursos, uno en La Habana y el otro en Barcelona. En La Habana también ganaste el premio. La obra era... Bestiario. Bestiario, que es un cuarteto de cuerdas, ¿no? Sí, es para cuarteto de cuerdas. ¿Y ese cuarteto ya existía o se presentó ya, lo trabajaste para ese concurso? Bueno, yo tenía ya un poco del cuarteto hecho en la universidad. ¿Cierto? En la universidad nos han pedido un cuarteto, pero pues había trabajado, vi tú que unos 5 o 6 minutos y yo terminé mandando una obra de 20 minutos, entonces tuve que trabajar fuera. O sea, terminé el semestre y en diciembre, enero fue que trabajé esa obra para poder enviarla, sí. Entonces sí, fue una idea que salió de la universidad, un cuarteto, y empecé a trabajarla con el maestro Carlos Julio aparte, ¿no? Empezamos, y yo de la verdad no quería mandar, pero él sí, me acuerdo que Carlos Julio fue el que me insistió que el cuarteto tenía buena forma y que tenía, ¿por qué no manda? ¿No? Me dijo, termínenla, por lo menos terminen el cuarteto y tiene un buen cuarteto ya a mitad de carrera. Y yo, bueno, ¿por qué no? Sí, tiene razón. Entonces sí, le metí la ficha al cuarteto. Esto fue duro porque durante ese cuarteto estuve enfermo. Entonces, y pensé incluso no mandar. Mi hermano me ayudó a pegar hojas para poder mandar ese cuarteto. Sí, entonces como todo un esfuerzo que yo ahorita que veo digo, sí valen la pena todos los esfuerzos pequeños y la suma de muchas cosas hacen que las cosas pasen, no solo la mía, sino de todas las personas alrededor, ¿no? He estado pensando mucho en estos días, pues, estamos en plenos Olímpicos de Río, y ayer o antes de ayer ganó Caterina Ibargüen la medalla de oro, y ella se refería mucho al ejemplo o a lo importante que era eso como un ejemplo de cómo el esfuerzo tiene su recompensa y que nada es gratis. Y he estado pensando mucho pues en relación con esto a cómo la música también, de pronto hay gente en este país para el cual el deporte no es inspiración, ¿sí? Hay gente a la que no le gusta el deporte y no le va a prestar atención, pero la música sí, y como estos ejemplos también de esfuerzo y de logro artístico pueden motivar a alguien a entender lo que es el trabajo en la vida, ¿no? Y cómo alcanzar ese logro, que es un poco lo que tú estás diciendo
a pesar de estar enfermo, a pesar de no sentirse de pronto tan seguro en la escritura del cuarteto, seguir. Yo me imagino que en la vida estética, o sea, en la vida de un compositor que está abriendo su mente, dejando volar su imaginación, pero además dejándola volar, pero dejándola muy plasmada en un papel, o sea, que es un testimonio. Ese es un riesgo. Es un riesgo lanzarse a decir, sí lo mando a un concurso. O sea, ¿en qué momento dices tú, ya esta obra estuvo? Ya el esfuerzo de las horas, la dedicación, el sufrimiento, se ven bien retratadas. Estoy dispuesto a abrirme y a que la gente me escuche. O sea, tú dices cuándo decido enviarla. Sí, más o menos. pues en general. Ok, ok. Las obras, ¿qué sensación tienes tú que te dice, ya la obra estuvo? Pues generalmente no la tengo. Lo hice siempre el deadline, ¿no? Como mandé ya. Pero pues entonces sí, tengo siempre como el deadline presente y pues eso, como hago muchos renders mentales en la cabeza, si funciona, no funciona, si funciona. Sobre todo me preocupa el aspecto formal, ¿no? Que funcione la música, que no pare. Me gusta la idea de pensar que la música es algo que fluye, un río que no para, entonces me importa mucho la continuidad. Entonces eso, como que no haya partes tan seccionadas o este contraste que no sea muy fuerte, cómo hacer, me preocupa en eso. Pero generalmente no sé cómo, o sea, no hay algo que me diga ya termino. Generalmente siempre es, o a veces, bueno, depende, es que cada obra tiene su cosa, porque hay veces que las obras también dicen hasta aquí llegó, no puedes hacer nada más, ya el problema que planteaste aquí, esta es la solución. Otra cosa sería añadir algo, otra cosa, ¿para qué? Entonces sí, depende de cada caso, ¿no? Pero sí, siempre es como de las cosas importantes, sobre todo los concursos, era sobre todo que tenía que terminar sí o sí. Entonces, claro, ya entonces eso me ayudó también a arreglar formas, secciones, a también agilizar mi manera de comprensión y edición musical de ese tipo de música, ¿no? Es otro tipo de edición, pero también hay que editarlo y hacerlo. ¿Sigues presentándote a concursos en este momento? No, yo paré. Yo paré, hace rato yo paré. ¿Por qué? Yo paré porque primero quería estudiar, ¿no? Primero quería estudiar más. Y luego que llegué de estudiar con Corión y Graciela en Montevideo. Corión, Aronian y Sí, y Graciela pues, que sí, yo viajé, tuve la oportunidad de viajar con ellos en el 2011 a estudiar composición y historia de la música latinoamericana. Entonces, ya luego pensé muchas cosas, aprendí muchísimas cosas, o sea, fue para mí algo súper importante. Hay un Fabián antes y después de eso. Llegué aquí a Colombia, en Bogotá no me sentí cómodo para presentar todas esas ideas y todo lo que traía, era demasiado. Entonces dije, no, me voy a otro lado y voy a parar. Paré. Entonces dije, voy a estudiar un poco y voy a parar y en esa pausa también quería meterme un poco a la música, no tanto de acá, sino un poco más interpretar. Yo había empezado en un grupo de punk, pero ya no tocaba ningún instrumento, entonces llegó un momento también que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces paré. Ahí entonces me fui para Bucaramanga y ahí tuve la oportunidad de sacar la Churumbán, que tocaba tiple, ¿no? Era prácticamente es una orquesta. Entonces otra vez la comunión de la música, del público, la gente, los ritmos tradicionales, ¿no? Ahí también tuve la oportunidad de perder el miedo a más instrumentos, ¿no? No vino el percusionista y ahora ¿qué hacemos? Toque. Yo toco, sí, y sí, ¿no? Ya puedo, sí pude, ¿no? Entonces ya luego tocaba la campana, más cosas, ¿no? Y de cierta manera aprendí, le perdí mucho miedo a muchas cosas que también no he visto eso en la academia, entonces también me parece que fue súper lindo esa parte de formación de músico como tal, ya pero como intérprete, ¿no? ¿Y sientes que ese paso eso fue en Montevideo con Corión? Sí, luego de Montevideo fue eso. Ese paso por ahí te permitió zafarte de pronto de unas estructuras que traías, porque estuve viendo videos de la Churumbán y es un proyecto, digamos, de música
totalmente popular, digamos, Sí, sí, totalmente claro. separada de la escena de concierto Claro, o claro. como de esta sala. Sí, sí, no, incluso tocamos música latina, Joe Arroyo, ¿no? Tipo de cosas así de orquesta. Eso me permitió a mí, yo quería eso, tenía esa deuda pendiente en la universidad, nadie me explicaba cómo tocar una cumbia bien, nadie me explicaba cómo, o sea, sí, ahí están los libros y están las cosas, pero estaba todo muy seccionado, ¿no? No hay como como cuando, sí, uno entra, por ejemplo, a una orquesta y le dice, toque, pero no se entre, ¿no? Ellos empiezan y tú tienes que entrar, ¿no? Ya, ¿no? Siéntela, ¿no? No es como, sienta, cierra los ojos y siéntela. Entonces, fue como volver otra vez a eso, fue estudiar ritmos otra vez de acá, volver a, pero ya de una manera consciente, ¿no? Digamos, lo estaba tocando, pero ya sé cómo se escribe, ¿no? Y cómo, y también en busca de más, ¿no? Porque yo siento que la música popular aquí es muy rica, es muy, muy rica. ¿Y la música anterior tuya incluía algo de estos idiomas Sí, populares? siempre, siempre. ¿Siempre ha sido una preocupación tuya? Sí, siempre. Me parece que, yo no sé en qué semestre estaba joven, pero yo me di cuenta que había un concurso como en Alemania de corales de Bach, que era de coros, sí, de coros que tenían que cantar corales de Bach en Alemania, era mundial. Y había ido un coro como latinoamericano y probablemente ganó un coro alemán, ¿no? Entonces era como, pero ¿quién va a cantar mejor Bach que un alemán? O sea, eso es algo, pues ahí pensé yo, me parece un poco, bueno, sí puede haber gente que, pero me parece que el contexto allá es ese. ¿Por qué luchar, no? Digamos, ahora, ¿quién sabe tocar la cumbia? Aquí sabemos tocar la cumbia, ¿no? Entonces me pareció que era un buen ejemplo de apropiación de las cosas. Y dije, bueno, aquí no hemos tenido Beethoven, gracias a Dios, no tenemos ese peso histórico. Entonces, sí, podemos ser un poco más descarados y también tenemos más responsabilidad, tenemos que abrir camino. ¿Y qué tenemos? Porque al fin y al cabo nuestra música indígena desapareció, ¿no? Somos una mezcla de culturas, o sea, todos los ritmos tradicionales de aquí al fin y al cabo son, o sea, el bambuco, pasillo. Hay un cuarteto de Beethoven, no sé, de 1800 que es un pasillo puro, ¿no? Uno dice, bueno, ¿la música de dónde viene? No, es una mezcla, la música de ahorita de nosotros colombianos es una mezcla. Y me parece que es importante conocerla y ser consciente de lo que está ahí, ¿no? Y ahora si te genera algo, perfecto. Pero me parece que es fundamental conocer eso. El músico colombiano me parece que tiene que saberse mover en no solo el culto, sino el popular, saber qué está pasando, ¿no? ¿A qué suena Colombia, no? Que sí, simplemente abrir los oídos y qué está sonando Colombia. Claro, todo. Eso es lo que estamos, y eso es lo que tiene que influir en un artista, ¿no? Todo lo que le rodea, ser uno permeable y ver, bueno, lo que me sirve, lo que funciona, lo que puedo transformar. Me devuelvo un poco en la historia. ¿Cómo se dio entonces ese paso de un compositor que deja sus estudios para sentarse a componer, concursar, medirse contra un mundo exigente y de jurados y de formatos obligados, a tengo que parar y tengo que estudiar? Y tengo Sí. que volver a aprender otras cosas que me faltan. Sí, pues, y sobre todo era como lo que hablamos el otro día, que esa búsqueda constante en la que siempre estoy de inspiración, de vida, ¿no? De algo que me mueva adentro. Entonces sí sentía que debía parar. Entonces sí, por eso ahí la respuesta era, por eso también paré los concursos, sentí que era el momento de lo que te decía, cuando empecé con las bandas de punk casi no sacaba covers, ¿no? Me faltó esa etapa, digamos, saborear un poco más eso, ¿no? Y pues gracias a la Churumbán pude hacerlo con los ritmos latinoamericanos, ¿no? Así como degustarlos poco a poco, mirar lo que se podía hacer, qué no tanto. Fue maravilloso, digamos. Yo siento que aún no he sacado esa música que me dio la Churumbán, digamos, de alguna manera. Es que hace poco volví a componer, digamos. Sacarla de manera escrita, digamos. Exacto, sí. Y sí, sí, porque fue mucho bagaje, digamos. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? ¿O Fueron estuviste como, todo sí, el proyecto? fueron como 2, 3 años más o menos. Sí, y pues lo que aprendí fue muchísimo, sobre todo en eso, el acercamiento a la música colombiana ya no es de un libro, sino es de interpretar, ¿no? Conectar, está mal tocado, el tres contados bien, el acento está bien,
es 3 contra 2, esta salsa no es así, ¿no? Ojo ahí, claro, sí, ya entiendo cómo va la campana, ahora puedo escuchar la campana en la salsa, entonces, ¿cómo que? Entonces sí, fue un desmembramiento que me parecía necesario para poder sentirme yo un compositor latinoamericano. Antes no iba a poder yo decir que soy un compositor latinoamericano. Entonces, todas las obras sí han sido como influenciadas bajo los ritmos latinoamericanos, pero es hasta ahorita que ya los estoy empezando como a sentir, porque una cosa es estudiarlos, tocarlos, pero otra cosa ya es sentirlos adentro. Eh, la, la obra con la que ganaste el concurso en Barcelona, devolviéndome a 2009, está inspirada en un poema, también, en Mar Adentro. ¿Qué vino primero? ¿Conocer ese poema, ver la película Mar Adentro de Alejandro Amenábar? ¿El concurso exigió algo así? ¿Dijiste voy a buscar algo español? No, de hecho los concursos nunca piden nada como alusivo a nada, ellos simplemente piden un formato y si tú le puedes poner de cualquier nombre o cualquier alusión, lo que quieras. Pero en ese entonces sí un amigo, Alejandro, me mostró el poema, me acuerdo que él fue el que me mostró el poema y también le ha gustado mucho la película, fue un amigo y me dijo, tiene que ver esta película, mira el poema. Él incluso se sabe el poema, ¿no? Entonces, ¡ay, qué poema tan lindo! Sí, es hermoso. Y cuando vi la película y leí todo, me pareció súper emocionante y esa mezcla de emociones me pareció súper interesante, ¿no? Entonces dije, bueno, más allá, lo que siempre decía, más allá de que si gana o no el concurso, me parece que lo que te decía, el poema tiene mucho, ¿no? Se pueden hacer muchas más obras de ese poema. Pues para contarle un poquito al público, la película es la vida de Ramón Sampedro, que es el poeta, escritor, que queda cuadrapléjico, ¿no? O sea, paralizado del cuello para abajo, y lucha porque le den el derecho a la eutanasia. Sí, una muerte digna. Y es sí. el primer caso de un español que logra ganar en las Cortes el derecho a escoger morir dignamente. Y el poema hace alusión a eso, ¿no? Sí, es ese sufrimiento, ese encarcelamiento, la película tiene unas imágenes hermosas cuando él está ahí como en la cama y sale la cámara así a volar, ¿no? Sale, vuela por el horizonte y llega al lugar donde pasó el accidente, ¿no? Es hermoso. Entonces todo eso me influenció claramente. Entonces yo me conmoví claramente y vi también lo que vi en otros poemas, como el poema de Leon de Grave, que había mucha música y mucha vida ahí, ¿no? Muchos sentimientos, muchas cosas me pareció. Entonces, obviamente no sé si le habré hecho alusión al poema ni nada de eso, pero... Porque igual la obra no tiene texto, es una obra Sí, es una obra musical, netamente instrumental. Y sí, pero pues digamos, el primer movimiento sí estaba un poco alusivo al oleaje del mar, ¿no? Cada movimiento, de hecho cada movimiento tiene un nombre extracto de un pedacito del poema. Muy bien. Con el cuarteto con el que ganaste en La Habana se estrenó después ya en concierto, como 2 años más tarde. ¿Cómo fue esa experiencia que te volvieran a invitar ya como ganador de escuchar un cuarteto ya interpretado en un concierto? No, eso fue fue una experiencia magnífica, tanto por la gente ya de Casa de las Américas que son súper queridos, ¿no? No tenía ni idea que, digamos, claro, cuando uno manda el concurso no sabe quiénes son, ¿no? Aunque yo sí sabía que Casa de las Américas, bueno, Casa de las Américas, ellos, sí sabía que tienen ellos patrimonios culturales latinoamericanos, ¿no? Tienen extractos originales de obras de Cortázar, García Márquez, tienen allá un búnker, por así decirlo, de información, literatura latinoamericana invaluable. Entonces, cuando ya gané, gané, sí, y parte del premio era la grabación. Yo esperaba que la grabaran, pero no esperaba que me invitaran. Entonces, cuando me llegó la invitación de que si pudiera venir a Cuba a acompañarnos como tallerista y al estreno de la obra, yo, wow, claro que sí, Cuba, ¿por qué no? Entonces, sí, fuimos a Cuba y
se estrenó el cuarteto, fue muy grato poder conocer allá demás músicos, y, el bagaje, el poder, otra cultura, el poder ver allá como los mismos sueños, mismas esperanzas, pero como bajo otro lenguaje, pero igual, ¿no? Todo lo mismo era hermoso, ¿no? Entonces sí, ya fue, y por primera vez también otra vez escuchar mi primer cuarteto así, también fue una experiencia increíble, ¿no? ¿Cómo fue reencontrarse con esa música? Pues lo que hablábamos hace un rato, que seguramente no la tocaste, la dejaste quieta y volver a escucharla. ¿Hoy en día? No, en ese momento. En ese momento. Fue grato, Ah, hubo sí, sorpresas. ya incluso eran 2 años, pero claro, súper, no, la música, y a mí, yo soy súper apasionado del cuarteto de cuerda, me parece que es un formato hermoso. Solo tengo uno, pero me parece que es hermoso. Y hay muchas posibilidades técnicas y siempre me apasiona, es un formato muy interesante. Entonces también pude trabajar con los músicos para ensamblarlo, entonces fue muy interesante, ¿no? Ya escuchar todos esos riesgos que tenía en la cabeza materializados, ¿no? Y de una manera, era la primera vez que yo tenía el contacto así profesional de unos músicos diciéndome como quiere así, o un poco más acá, un poco más acá. Entonces fue una experiencia hermosa, ¿no? Buscar el sonido, digo, wow, entonces ahí pudimos hacer eso. Vea qué interesante. ¿Cómo ha sido volver a escribir? Porque tenemos en el programa de mañana, tenemos un par de horas que son del año pasado, si no estoy mal. Antepasado y pasado, sí. Antepasado y pasado. Sí, no fue fácil, evidentemente no fue fácil, porque varias razones. Yo estaba en la banda, en la Churumba me sentía cómodo, ¿no? Y estaba igual ahí aprendiendo y tampoco me quedaba mayor tiempo, digamos, de componer. Igual yo sabía que estaba como en una escuela, como tomando un curso de ese tipo de música, entonces me sentía muy bien porque igual estaba aprendiendo muchas cosas. Ya volver a retomar fue que a veces volvía, yo a veces, digamos, no lo dejé totalmente porque yo pienso que así como, volviendo a los olímpicos, como un atleta profesional, un músico no puede dejar de estirar el músculo día a día, tiene que hacerlo día a día. El día que no se haga, bueno, los días que no se hagan, no es que no, se pierde, ¿no? Se pierde. Porque pero igual estabas haciendo música, sí, era una exploración claro. Distinta. Pero... Sí, pero por lo menos ahí, todavía en ese momento cuando estaba en la Churumba no era tan fácil cambiar de eso a ese tipo de música. Ya luego fue más adelante que pude hacer eso de una manera más sencilla y más natural. Pero ahí incluso me costaba llegar de ensayo y ya pasar a componer, digamos, me sentía súper, no puedo. Hoy en día me parece súper necesario, me parece que, lo que te digo, esa música me inspira más que muchas cosas que antes me parecían inspirarme. Volviendo a la Churumba, porque me parece una transición muy particular, un punto muy particular de exploración. ¿Quiénes eran los compañeros del grupo? O sea, ¿cómo diste tú con ese proyecto? Ok. Tuve el privilegio de que la mayoría eran músicos y profesionales allá de Bucaramanga, de la UIS y de la UNAP, entonces ya eran todos grandes. Ya, ¿Pero tú los conocías de antes? No. Yo llegué allá con... Venga, yo quiero ser parte de esto, ¿me dejan? No, yo llegué sí con el proyecto como musical como tal, o sea, con las ideas y eso. Y allá conocí a Edwin Amorocho, que era el guitarrista de la Churumba, y él fue el que me ayudó a conseguir los otros músicos. Él sí conocía la escena musical de Bucaramanga. Pero el proyecto no existía, o sea, ¿lo crearon ustedes? Sí, allá fue que, sí, okay. Sí. Entonces, la música ya estaba, digamos, unas cosas ya estaban, pero lo del proyecto musical de la banda no estaba, no había nadie, o sea, no había nadie. Entonces se formó allá y fue por medio de que él ya conocía la escena musical de Bucaramanga, entonces se consiguió una buena banda, ¿no? Sí, de manera que el único intruso fuera yo, digamos, el único mal músico fuera yo y que todos me llevaran hacia adelante. Bien, súper. Y no, menos mal porque sí, ya el bajista, el pianista y todos ya han tocado música popular, entonces sonaba muy bien, ¿no? Entonces, claro, no sonaba tan mal yo ahí. ¿Y ellos sabían que estaban tocando al lado del ganador del premio de composición de Casa de las Américas? ¿Y eso, no? No sé, yo igual nunca hablo de eso ni tampoco porque me parece una tontería. No, yo pienso que ellos pensaban que era con el tiplista, ¿no? Yo pensé que el tiplista, alguien que llegó nuevo ahí, de Bucaramanga, de Bogotá, que es de Málaga. Bueno, y entonces, estas nuevas obras, ¿qué traen? ¿Qué traen de nuevo en la estética tuya, en reflexiones acerca de la música,
en retos expresivos, que como estoy mirando aquí un poquito el programa, son las 2 últimas obras del programa. Lo que hacemos en estas invitaciones es tratar de, y fue lo que te comenté cuando te invitamos, además que este concierto llevamos coordinándolo desde como 3 años, que la idea era hacer una retrospectiva, un poco un viaje por distintas estéticas, por distintos formatos, y arrancamos el concierto con una obra del 2007 que se arregló y se maquilló un poco para este concierto. ¿Cuál es ese contraste? Ese contraste entre un compositor curioso, joven, todavía aprendiendo, pues todavía, yo sé que todos los compositores dicen que siempre están aprendiendo, pero claramente son 9 años de diferencia. ¿Qué hay distinto en estas obras? Bueno, yo preferiría que fueran ustedes los que me dijeran qué es lo que hay distinto, pero podría decir que obviamente sí concibo la música de una manera diferente, ¿no? Hay otras preguntas, ¿no? Hay como también me parece que una búsqueda por algo un poco lo que te decía de la música continua, ¿no? Antes yo hacía unos movimientos, digamos, movimientos de un momento. Ahora la música que estoy haciendo estoy tratando de que sea continua, que no haya una pausa por lo menos. También de que es algo más, un poco más económico, todo, ¿no? Que sea un poco más sencillo en notas, me imagino. Sobre todo en el material utilizado a través de la obra, ¿no? Como... Si ya lo dije, no volver a repetirlo. Más o menos sí, como ser claro, ¿no? En quién manda aquí, como ser bastante claro en toda la obra. Entonces, y sí, digamos, por lo menos estoy súper maravillado con los pedales. Cada vez siento que lo que da un pedal acá y la música folclórica, que no se mueve, es simplemente un acorde y se repite por horas. Cada vez estoy más maravillado con eso. Pienso que hay mucha música, ¿no? Con la capacidad expresiva de la repetición y de cada repetición ser distinta. Exacto, sí, exacto. Y de una manera orgánica, no el punch, ¿no? También igual tiene su efecto, pero de algo más orgánico, ¿no? Pues eso ya... Eso además está en las músicas tradicionales de toda la historia. Incluso también Stravinsky es incluso visto como alguien que le gusta los ostinatos, imagínate, ¿no? Y él tiene mucho cambio, pero él le encantaba también la música estática, ¿no? Entonces sí, no es algo nuevo ni nada, pero sí, cada vez me gusta más ese tipo de cosas. Y eso, como cada vez también ser un poco más claro a la hora de escribir y también hacer más fácil la comunicación entre lo que quiero, lo que escribo, el músico y la persona que oye. ¿Cómo ha sido el trabajo con los músicos y con Luis Guillermo Vicarí, el director y coordinador artístico del proyecto? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque no es que tengamos músicos tremendamente especializados y dedicados a abordar la música contemporánea únicamente en este país. O sea, realmente tenemos un grupo de músicos que están trabajando en muchos frentes al tiempo. Y no sé si conocían de alguna manera tu estética y si ha sido un proceso fácil o difícil, si ha requerido mucho diálogo, negociación para llegar al punto en el que estamos, que es que mañana tenemos un concierto y el fin de semana tenemos una grabación de las obras. Sí, claro. El proceso fue, gracias a Dios, fue súper, ¿no? Luis Guillermo y todos los músicos me han tratado de una manera muy gentil, ha sido una colaboración mutua y un aprendizaje mutuo también muy chévere. De las cosas interesantes, sí, lo que tú decías, muchos músicos trabajan en muchas frentes, pero también permiten eso, que también tienen bagaje popular, ¿no? Y que ahora, gracias a esta obra, yo sé que varios también de los músicos aprendieron un poco de ruidajos y cosas, ¿no? Que también lo van a meter en su lenguaje, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, porque yo también venía aquí con muchas cosas de estos efectos se podrán hacer, no se podrán hacer. Entonces, claro, ¿cómo se le dice al músico algo que por lo menos esas técnicas y todos esos ruidajos, esos ruidos, cómo se hacen? Si el músico no sabe hacerlos y yo no tengo ese instrumento en la casa, ¿cómo le voy a pedir que lo haga? Entonces tiene que haber un consenso de lo que yo quiero, digamos, por lo menos a lo largo de la obra, de lo que yo quiero, del sonido, de la intención.
Entonces hay un lenguaje ahí y hay una comunicación para llegar a ese sonido, ¿no? Eso también es hermoso porque no está en un papel. Esos sonidos que estaban buscando ahí no se pueden escribir, digamos. Es un... Es más como tradición oral, parece más música Ya, folclórica. eso quería preguntarte, si es juego o si es exploración o si es un recurso expresivo, o sea, ¿cómo definirías ese punto en donde ni el músico sabe qué es lo que tú quieres, ni tú sabes qué se puede lograr? Es como yo pienso que es el límite ahí de ese espacio de buscar el sonido, ¿no? De adentrarse y sin temor a nada. Entonces hay una parte que yo tengo en Vulcano que es netamente soplar, ¿no? Vulcano, la alusión que hago son dos viajes. Un viaje es como a los inicios de la Tierra, de los primeros sonidos acá, y otro un viaje introspectivo de cada uno. Entonces, el otro día que estábamos aquí en ensayo, los efectos ya se están logrando súper bien y estaba saliendo súper bien. Yo cerré los ojos y efectivamente escuché eso, escuché como lava, como hirviendo, ¿cierto? Vi el planeta ahí. Obviamente para los músicos es difícil sentir y escuchar, ¿no? Yo les digo, tranquilo, cuando escuchen la grabación van a ver que valió la pena porque sí, más fuerte no, menos fuerte, sí, es una búsqueda, no es tan sencillo esa búsqueda de esos ruiditos, pero cuando se logra es hermoso y también hay música, así que yo pienso que de lo lindo del programa es que empiezo con notas y empiezo con ruido, y termino con ruido, digamos. Ahí se puede ver como de dónde vengo y para dónde voy. Es un ejercicio bien difícil, ¿no? O sea, porque al final cada músico es un color dentro de un cuadro. Sí, eso hace que la música precisamente cada ensamble tenga una vida diferente. Eso también lo hace especial y lo hace, digamos, único, digamos. Pero me causa curiosidad ese trabajo, lo que tú dices de decirle tranquilo, está bien, o sea, lo que está sonando está bien. Sí, porque ellos también tienen miedo, ¿no? Claro. De que puedan no estar... ¿Cómo reduces tú ese miedo? O sea, es algo... A ver, yo estudié música, entonces yo también sé lo que se siente, y es ese miedo a sonar feo, es ese miedo a desafinar, es ese miedo a hacer la nota disonante, a hacer el que entra mal. ¿Cómo se reduce ese miedo en lo que, pues, por el diálogo que estamos teniendo veo, es una labor exploratoria y de construcción de un sonido que no necesariamente es el que buscaba Mozart en sus sinfonías? Sí, claro, evidentemente es otro, sí. Pero sí, es eso, es una búsqueda y lo que te digo es... Y tiene que ser por parte y parte, porque no lo hubiera podido hacer si ellos no están interesados en eso, ¿no? Entonces, sí, he tenido un buen equipo, súper curioso y súper con ganas de que salgan las cosas bien. Entonces, sí, como todo el tiempo han estado, está bien. Yo, sí. O sea, está súper bien, no paren, sigan, que se están apoderando de la música. Eso es, sí. Ya cuando ellos... hay un punto que es fundamental para, sobre todo, la música contemporánea, es que cómo hacer que el músico no le tenga miedo a la partitura, ¿no? Más allá de que sean figuras irregulares durísimas, ¿no? Cómo hacer una escritura fácil, amigable, sencilla, de que tóqueme, esto se puede tocar y hay música ahí, ¿no? Eso también es un problema que tenemos que enfrentar nosotros y también hay que decirlo en voz alta, hay que encontrar unas maneras sencillas y de notación y de diálogo. Hay veces que incluso he encontrado mucho mejor simplemente hablar, ¿no? Olvídese el papel, bla, 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 bla. Sí, listo, ya lo tiene listo. ¿Qué escribo acá para que pueda hacer lo que le dije? Listo, ¿no? Y hacia el público, ¿cómo se da eso? Aquí lo enfrentamos, no diría que todas las semanas, no todas las semanas presentamos música contemporánea, pero sí tenemos muchos conciertos donde hay música que para mucha gente es difícil. O sea, la gente la considera difícil, considera que es inasequible, que eso no es música. ¿Cuál sientes tú que es ese papel tuyo como compositor hacia el público? Bueno, eso es una pregunta, tremenda pregunta. Porque precisamente uno como compositor siempre se pregunta ¿qué estoy componiendo y vale la pena lo que estoy haciendo o no? ¿Para qué?
De hecho, también fue la parte que paré de concursar porque luego ya de estos concursos que era otro lado, o sea, era otra búsqueda. Entonces, como que primero están, lo que te digo, que no parar nunca en el sentido de que tuve que parar de componer para seguir esa búsqueda, ¿no? ¿Esa búsqueda interior? Sí, exacto, sí, porque si no, no hubiera podido seguir haciendo música. Los concursos me animaron y eso, y me dijeron, sí, usted puede hacerlo, pero ya luego me dijeron, ya luego no me animaban. O sea, ya, bueno. Sí, ganarse un concurso más no era Sí, reto. ya luego no, o sea, yo ya luego no, obviamente hay muchos concursos que quise haber ganado o que quise haber participado, porque igual no participé en muchas cosas, pero digamos, esa etapa, para mí lo que significó y eso, yo lo vi hasta ahí súper, ¿no? Y ya pues ahorita, digamos, con Un lugar en el viento y Vulcano, no son obras que se han participado en concurso y nada de esa cosa. Además, Un lugar en el viento, y ahorita podemos hablar de eso, es una obra muy, muy personal, ¿no? Sí, un poco, sí, también, sí. Hablemos entonces de Vulcano. La instrumentación es súper interesante. Yo digo, bueno, aún pienso que la instrumentación con esa que escogí puedo hacer muchas más obras, me parece que es súper bonita. Voy a revisarla aquí para, bueno, tú la tienes en tu cabeza, de pronto nos puedes contar más fácilmente cuál es la instrumentación, más rápido que yo buscarla. Bueno, sí. Aquí está, clarinete, contrafagot, contrabajo, corno, trompeta, trombón bajo, tuba, percusión, 2 percusiones. Sí. Sí, si te das cuenta, el registro generalmente de todos los instrumentos es grave, ¿no? Hay tuba, contrabajo, clarinete bajo. Contrafagot. Entonces sí, yo lo que también trataba en Vulcano era tratar de conseguir como esos mantras que salen o que salieron, yo estoy seguro, de la tierra, porque cuando uno escucha un volcán y escucha, ¿cierto? Ahí hay música, y ahí yo pienso que fueron los primeros, por así decirlo, mantras, ¿no? Entonces los primeros pedales fueron esos. Entonces ahí lo que traté con esos instrumentos fue buscar esas sonoridades, ¿cierto? No reconocible como una flauta, tarara, así, pero también hay música ahí y es otro tipo de música súper emocionante. Y el diálogo ahí con el público, ¿cómo se puede dar? O sea, a mí me encanta de la música el hecho de que no toque contar mucho. O sea, yo siento que sin que a mí me expliquen, yo algo siento. Pero siento también o pienso que hay gente para la que dar ese paso es difícil, o sea, como de dejarse llevar por la sonoridad, y que a veces es la palabra o la explicación la que sensibiliza o le abre a alguien las puertas hacia cierta música. No sé tú cómo, digamos, si fueras vamos a presentarle mañana esta obra al público, ¿cuál es la aproximación para que la gente se abra a disfrutarla? O a entenderla o a sentirla como tú quieres que se sienta. Yo pienso que en eso, como pensar en los orígenes de todo esto, ¿no? Y si es necesario cerrar los ojos, porque al fin y al cabo, digamos, esa obra, lo que te digo, yo el otro día aquí en el ensayo tuve que cerrarlos para sentirlo, ¿no? Yo estaba ahí la música está enfrente mío, aquí, pero hay que cerrarlos porque esto igual cega, ¿no? Sí, yo pensaría que es una obra para incluso en ciertos momentos de cerrar los ojos e imaginar, porque los sonidos, sí, digamos, si tú ves al músico, bueno, pero si tú cierras los ojos o simplemente oyes que estás oyendo, ya tu imaginación se dispara. Sí, a mí me parece que estoy pensando en otras experiencias que he tenido en torno a la música contemporánea, donde hay realmente una exploración de la combinación de sonidos más allá de la composición clásica, pues de que una nota sea consonante con otra, de formar una tríada, donde realmente lo visual termina distrayendo, el esfuerzo, sí, claro, todo el esfuerzo que hace un percusionista. No, de hecho, igual no, tú sabes que Wagner igual quería la orquesta ya que no se viera, ¿no? Ajá. Eso es una preocupación de siempre. Hay un pianista que me encanta, el Bertolt Richter, él solo prendía un poquito aquí la luz, no quería que lo vieran porque él dice, ¿para qué me ven, no? Si es que la música es esto, ¿para qué? Yo también pienso igual y también siento que pasa un poco en la música contemporánea, cuando uno ve el músico que se está esforzando un poco, ¿no?
es imposible no verlo y sentir que, uy, el hombre está ahí como, ¿no? Sí, a veces uno siente que el aplausómetro corresponde al esfuerzo, Exacto, al exacto. esfuerzo del ejecutante. Entonces, sí, claro, si el hombre está aquí, los ojos van a estar acá y no acá, ¿no? Ta, ta, ta. Sí, claro, wow. ¿Wow qué? ¿No escucho? No. Es difícil, es un ejercicio difícil porque sí es un juego, ¿no? Yo creo que Sí. al final este mundo de la música contemporánea que claramente se abrió en mil surcos en el siglo XX de estéticas y de exploraciones, sí toca asumirlo como un juego, pero es difícil hacer esa traducción a un público que cada vez está más retirado de la música, o sea, es un mundo cada vez más visual, menos de escuchar, nos escuchamos cada vez menos. Pero al final sí la invitación puede ser juegue, ¿no? Explore, déjese llevar. No, sí, y digamos, estos espacios son hermosos, digamos, pero también estos espacios tienen que abrir a las personas que están allá, como en las casas, de que el arte tiene que hacerse, ¿no? Más allá de que haya una atribución o no, hay algo adentro de cada artista que tiene que salir, ¿no? Y hay que sacarlo. Entonces, es una invitación a eso. Obviamente uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer mi música? ¿Va a cambiar el mundo? No, lo dudo. Pero sí puede ser un granito de arena que alguna persona alguna vez le ayude a alguna cosa, ¿no? Pues ahorita veníamos hablando un poco no me acuerdo por qué, de dónde fue que... a propósito de las obras de Luis Caballero que estaban expuestas aquí en la biblioteca. Y decíamos, pues mi experiencia o lo que yo contaba era, fue una de las quizás primeras experiencias de ver el sentimiento y la atracción homosexual realmente retratada, como algo que para una persona heterosexual pues era algo ajeno y pues que no lo había vivido en carne propia, ver ese sentimiento y esa atracción de un hombre por un hombre era realmente interesante y poderoso y hacía una traducción de algo que yo nunca iba a vivir, nunca lo iré a vivir, pero poder ponerme dentro de los zapatos de otro por un momento y que el papel tiene un poco ese papel de traducir experiencias y sentimientos, ¿no? A veces esa experiencia es la que resuena con alguien y si me lo permites y si estás de acuerdo, si lo podemos explorar un poquito, Un lugar en el viento, que es una obra dedicada a tu papá y a veces tu papá que murió en 2013, 2014. Hace poco, 2013. En 2013. Que quizás esa sea la manera, a veces pueda ser esa la manera de alguien relacionarse con una obra contemporánea porque va a sentir esa pérdida o ese amor en una obra que tú escribiste. Claro. Y explorar esos sentimientos o entender por qué para alguien puede ser dura una pérdida tan cercana. Claro. Bueno, esta obra, digamos, fue, obviamente sí, es especial en varios aspectos porque para mí también el violín es un instrumento muy poderoso, ¿no? Más allá, de hecho lo estoy aprendiendo a tocar. Ajá. Porque sí, me parece que es un instrumento, el legado histórico que tiene, ¿no? Y también me parece que las posibilidades que puede seguir haciendo son tremendas. Entonces, tenía una idea ya para el concierto y... De concierto para violín. Sí, violín, tenía una violín idea y ya, orquesta. sí, tenía una idea de hace rato y ya con lo que pasó luego de mi padre, entonces tuve la intención de retomarla ya como con el sentido de que de por lo menos, así como cuando yo había contado el poema que voy a hacer, ya tenían algo que contar, ¿no? Entonces, esa obra no es como tan el sentido tradicional de melancólico, sino es más bien de un poco de cómo todo puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y todo es tan sutil. Entonces, la obra empieza con un re que es súper suave, que se va creciendo poco a poco, pero al final siempre es un re. Entonces, sí, es como la esencia crece, aparece, se va. Entonces eso, jugar como un lugar en el viento también imaginaba algo como una nube, algo en el viento que se va, ¿no? Que se forma y que se va en un momento. Entonces empieza así, algo como muy sutil y luego ya se va al violín que tiene como una carga emocional fuerte, ¿no? Sobre todo son como yo pienso que ahí veo como lo impredecible que es la vida, ¿no?
siempre es un poco nervioso todo el tiempo el violín, diciendo eso, como aquí estamos un momento, ¿no? Y pasan muchas cosas, pero en el otro momento ya no podemos irnos. El título viene de algún lado, pero es un título hermosísimo, Un lugar en el viento. Yo generalmente, bueno, siempre tengo amigos que me colaboran y eso, a buscar las palabras. No, eso creo que lo busqué, lo creé, digamos, mirando también si estaba por ahí en algún lado, algo así, para no romper ninguna norma, pero no. Quería eso, quería el viento, quería un lugar, ¿no? Y fue una búsqueda ahí de palabras y cosas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la vida de Fabián Roja? Bueno, lo que te decía, este impulso ahorita del Banco de la República me hizo volver a coger la orquesta, que hay que tener mucha energía para volver a coger la orquesta. Pero eso, me quiso con las ganas de, sí, no tengo una hora para orquesta así como quiero sacar esa música que tengo así, orquesta, ¿no? Con lo que te digo que la música no pare, claro, una orquesta se pueden hacer una infinidad de cosas. Y por otro lado también quiero, volviendo otra vez, dejando todo lo que me dejó la churumbán de la música del pasado, me enamoré de las cumbias y yo empecé a tocar acordeón y yo quiero sacar un disco de cumbias, de cumbia tradicional. Hay unas cumbias, parecen que se están perdiendo, ¿no? De cumbias ya existentes. Sí, cumbias de los años 50, 60, Andrés Landero, Policarpo, ¿cómo se llama? Recuerdo, no olvidé el otro nombre. Pero sí, cumbias clásicas, digamos. Me parece que el fuelle, ¿no? El acordeón también es un instrumento que falta por explorar. Y sí, yo de hecho para este programa tú sabes que yo quería hacer tengo una obra ahí también en remojo para acordeones, porque me parece que también hay mucha música ahí, ¿no? El fuelle es algo hermoso y Sí, es algo es algo que ha entrado en muchas obras contemporáneas, que hemos tenido varias obras con acordeón. Tiene una cosa muy orgánica, ¿no? Como el del pulmón y la respiración. Claro, sí, de hecho, la obra que yo estaba haciendo, tengo como 2 minutos simplemente de acordeones que abran y cierren porque suena el oleaje. Yo tengo un acordeón ahí, tú haces, cierra los dos y hay música, ¿no? 3 acordeones, imagínate, 3 diferentes oleajes, ahí está. Entonces sí, me parece y eso que no he oprimido botones, digamos. Ahora, ¿qué tal si oprimimos un botón? Claro. ¿Y qué tal si lo vemos cromático, por ejemplo? Ahí tenemos ya yo pienso que en un futuro tienen que salir instrumentistas cromáticos saliendo a tocar Diomedes y luego Mozart, ¿no? No debe haber un límite, son instrumentos musicales, eso es un Ferrari, para aquí y para allá. Ajá. Bueno, muy bien, Fabián. Yo creo que si hay preguntas del público, no sé. Bueno, gracias. Mucho gusto conocerlo. Me queda una pregunta después de oír el recuento biográfico. Después de ese decidir que la academia lo estaba separando de la producción creativa, la decisión de dejar la academia se da en una edad donde ese tipo de decisiones drásticas son más comunes, ¿sí? En los 20s. ¿No ha pensado más adelante, ya en sus 30s, en volver o continuar o terminar o complementar esos estudios académicos? Tal vez, pienso yo, hay muchos modelos, ¿no? No solamente está el conservatorio, el modelo de conservatorio, o el de universidad, que son ligeramente diferentes, pero igual diferentes. Están también otras tradiciones de enseñanza y como conocemos varios de nosotros, Coriuni y Graciela también tienen un modelo diferente, separado de una academia tradicional. Pero me queda esa duda, ¿cómo lo ve ahora después de muchos años de haber dejado la academia en la Javeriana? ¿Qué ha pensado al respecto? ¿Siente que le hace falta o siente que está bien así y fue una buena decisión? En fin. Okay. Buena pregunta. Sí, me la hacen todo el tiempo. Igual siempre respondo diferente porque depende del contexto y cómo me sienta y cómo esté. Hoy en día, pues, digamos, volver como tal no, aunque ya estoy un poco mayor y me he dado cuenta que por ejemplo, mi papá era odontólogo, mecánico dental,
y él murió y no pudo pasarle esa información a alguien. Él era muy bueno, ¿no? Entonces iban al pueblo allá a Málaga, de otros lados, incluso del mundo, ¿no? Don Hugo, hace 20 años me hizo esta caja, quiero que le haga una hija a mi hijo que le duró otros 30, ¿no? Porque en Bogotá ni en Nueva York me hicieron una caja que valía la pena. Entonces, como eso me ha llevado a plantear, y también mis sobrinas, de que ¿para qué tanta información para mí si hay que compartirla? Yo pienso que la información hay que compartirla, digamos, ya en este momento pienso. Entonces yo sí pienso en un futuro, si Dios me lo permite, volver, pero ya simplemente con la intención de no tal como composición y eso, sino más bien como de poder formar un conservatorio, algo pequeño, donde él pueda implementar un sistema, ¿no? Donde los niños precisamente puedan moverse libremente a través de las artes, a través de mi experiencia y de mucha más de músicos. Obviamente la idea mía es que sea un conjunto que podamos hacer eso precisamente para que no hayan casos como el mío en un futuro, ¿no? Sino simplemente al contrario, que un niño ya, de hecho me parece súper necesario, por ejemplo, que un niño no tenga necesidad de entrar a la universidad para ser músico, ¿no? Ya tú puedes tocar esos instrumentos, ¿no? Teoría también lo puedes hacer, ya eres músico, ¿no? No hay que, digamos, porque la academia también tiene eso, que lo que te decía, uno entra a estudiar, pero no a componer, pero no hay tiempo para componer. Entonces eso, yo pienso que sí quisiera más adelante volver sobre todo en el sentido de pedagogía hacia niños. Me parece que el enseñar a niños ese tipo de música y toda la experiencia así, ahí está como el futuro para derribar las tablas que tenemos acá de la música de nosotros, que a pesar de que es chucuchuco, pero el chucuchuco hay que llevarlo con orgullo, ¿no? Allá tienen a Bach, pero aquí tenemos el chucuchuco, y el chucuchuco tiene, para mí es más, o sea, tiene esa fuerza esta música de acá, que a mí me encanta Bach, y Bach es Bach, pero esta música que acá tiene esa organicidad, ¿no? Y yo siempre he estado como acorde a todo eso. Entonces digo, hay que buscar un método para enseñar toda esa música, ¿no? Entonces sí, si Dios me lo permite, yo con todo esto, sí, más adelante, yo sí quisiera volver a estudiar, pero sobre todo eso, encaminado a enseñar, ¿no? Enseñar a niños, sobre todo a niños. ¿Y en ese momento tienes estudiantes de composición o algo? ¿Das talleres o algo así? No. Pues tengo mis sobrinas que me están preguntando todo el tiempo muchas cosas y que me hacen preguntarme muchas cosas muy interesantes, digamos. Y eso es lo que me llevaba a pensar en eso, como ahí donde debo atacar, en esa edad de los niños, con esas preguntas que tienen, esas curiosidades, ahí donde debe el arte formarse así, sin tapujos, ¿no? Salir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces los esperamos mañana, el concierto a las 7:30. Y Fabián, pues felicitaciones. Bueno. Es un placer tenerte en nuestra sala con este programa. Creo que para todos ha sido un gusto retomar esta música, conocerla y bueno, pues esperamos que esto sea un aliento más para seguir escribiendo, seguir creando. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por este espacio y espero que, claro, que siga siendo un espacio donde traiga toda esta música que está haciendo en este país, ¿no? Muy bien, bueno, pues a ustedes muchas gracias, feliz noche.